Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Queridos hermanos del planeta Tierra. Soy Kuan Yin. Estar aquí una vez más trae mucha alegría a mi corazón. La razón por la que vengo aquí hoy es para traer un poco más de la conciencia de lo que es verdaderamente el sentimiento de amor. ¿Cómo fue creado el amor? Un día, en su vida, Dios Padre / Diagonal Madre comenzó a crear el universo, y todo lo que creó tenía un sentimiento involucrado, amor. Así que este sentimiento reverbera en todo el universo, es el sentimiento que ordena la evolución de las razas, porque sin él no habría razón para nada, el universo sería un caos, porque no habría reglas ni nada que condujera a cada uno a la evolución. Es exactamente esta creación perfecta de Dios Padre / Diagonal Madre lo que hace que todo en el universo evolucione. Ya sean los minerales, las estrellas o las razas vivas en ellos, todos evolucionan. Nada está todavía en este universo. El concepto de tiempo que has estado acostumbrado a vivir, no le importa mucho al resto del universo. En algunos puntos las cosas suceden más lento, en otros puntos suceden más rápido, pero todo depende mucho de la referencia de cada ubicación. Aquí las cosas suceden muy lentamente, para ti, no para los que están fuera. Pero ese no es el enfoque aquí hoy. Vine a hablar sobre el amor. Ahora mismo, ¿cuál es el amor más puro de este planeta? Es el amor de Gaia por ti, porque a pesar de que ella sufre todo el tipo de abuso que has hecho contra ella, Gaia continúa amándote incondicionalmente, ella nunca renuncia a ningún hijo. Incluso aquellos que perforan su carne, que manchan su piel, queman su piel, ella nunca los abandona. A estos les tiene un mayor cuidado, que es la preocupación de llevarlos al camino correcto. Mucho en este planeta ha sido modificado para que la raza humana se vuelva dependiente de otras razas para sobrevivir. Hoy pocos de ustedes pueden concebir sobrevivir sin comida animal. La gran mayoría cree que al dejar esta dieta morirás, porque no tendrás fuerzas para seguir viviendo. Este es un gran error, y muchos están descubriendo hoy que una dieta totalmente sin influencias de origen animal es factible y trae salud y equilibrio a sus cuerpos. Solo que todavía queda un largo camino por recorrer, para que puedas llevarte todo aquello a lo que estás acostumbrado, alimentándote de animales. Sus cuerpos todavía sienten, todavía piden esos alimentos, pero esto está cambiando poco a poco, y llegará un momento en que sus propios organismos ya no aceptarán, ellos darán un alto, porque esa energía será incompatible con la energía de sus propios cuerpos. Evolucionas cada día. Sus cuerpos se están volviendo cristalinos, por lo que llegará un momento en que la energía animal será totalmente incompatible con sus cuerpos y ya no podrán comer. Para aquellos que ya se están acostumbrando, genial, podrán abandonar este hábito fácilmente. Ahora aquellos que condenan o que no aceptan, tendrán muchos problemas. Y luego, en este punto, voy a hablar sobre tu amor por los animales. Muchos animales en su planeta han sido modificados mentalmente para atacarlos. Así que no hay amor de tu parte por un animal que te ataca. Lo entendemos, pero eso también cambiará. Los animales ya no recibirán estas influencias para ser carnívoros como lo son hoy, también dejarán que la dieta de comerse unos a otros, al igual que tú, coma a otros animales. Pero continuando hablando de amor por los animales, hay aquellos que domesticas en nombre de varias razones. Algunos realmente los aman, los adoptan como si fueran de la familia, da amor, da afecto, todo lo que el animal necesita y él corresponde con todo el amor incondicional que tiene. Otros, tienen animales para sus propios intereses, manipulan las mentes de los animales para que hagan exactamente lo que quieren, pasando a ser pequeños robots de la voluntad del hombre. Esto no es amor, esto es usar un animal. Asimismo, aquellos que utilizan animales para sus tareas, a menudo sobrecargando más allá de lo que el animal sostiene, para que hagan el servicio que sería suyo. ¿Dónde está el amor allí? ¿Dónde está el respeto por ese ser?
porque es un ser, no es humano, sino que es un ser creado por Dios Padre / Madre y merece todo el amor y todo el respeto de cada uno de ustedes. Hay muchos, llamaré animales, que son asquerosos, repugnantes, infestaban sus hogares, su basura. Estos animales no son creaciones divinas, muchos de ellos no lo son, fueron creados exactamente para causar el sentimiento que causan, y para traer desequilibrio a sus hogares. Porque cuando sus hogares están con mala energía, se han convertido en esta energía para multiplicarse e invadir sus hogares. ¿Hay amor allí? No, no lo hay, pero yo diría que no es matarlos que vas a terminar con las infestaciones. Es respetar a aquellos seres que solo saben vivir de esta manera. Luego llenen sus corazones de amor y pídanles que salgan de su hogar suave y amorosamente. No, esto no es cosa de risa, no es cosa de risa, esto es respeto por una especie, aunque sea repugnante y repugnante a tus ojos. Muchos dirán, pero no fueron creados por Dios Padre / Madre, pero están en el planeta y debes aprender a ejercer el amor en cualquier situación, incluso a favor de aquellos que desprecias y disgustas hoy. Así que llena tu corazón de amor, convierte ese ambiente en luz pura y pídeles que abandonen tu hogar porque no quieres matarlos. Si esto se hace con mucho amor, se irán. De la misma manera que vinieron, se van sin que tengas que matar a ninguno de ellos. No es matando a los animales que resuelves los problemas que has creado. La naturaleza es sabia, hay un equilibrio, en el que cada animal tiene al otro que lo consume, para mantener el equilibrio en el planeta. Pero todo este equilibrio se rompió por la destrucción de sus bosques, se rompió por la contaminación de sus aguas, y se rompió cuando sus animales comenzaron a comer otros animales. ¿Qué otro tipo de amor podemos decir? ¿Amor por el planeta? Sí, este planeta te da todo, te da aire, te da agua pura, que infectas, te dan la tierra para que brote la comida, y contaminas, le da los minerales que su cuerpo necesita para sobrevivir a través de los alimentos. Todo se hizo armoniosamente, ustedes son productos del planeta. La comida en el planeta es para ti y contiene todo lo que necesitas para vivir y mantenerte vivo. Pero no cuidas el planeta, piensas que el planeta es inagotable porque es enorme. La superficie del planeta es finita, no es infinita. El agua del océano, sí, es un volumen inmenso, pero no comercia con ningún otro planeta para mantenerse limpio. Lo que estás tirando de la basura, se queda allí, a menos que alguien entre allí y se lo quite. ¿Dónde está tu amor por el planeta? Cambias los ríos que han sido delineados milimétricamente por Dios Padre / Madre para llegar a donde tienes que ir. Cambias el curso de los ríos, creas grandes presas para supuestamente tener agua a voluntad. ¿Qué pasa con el resto del camino por el que el río ya no pasa? ¿Dónde está el amor por el planeta? Quemas la tierra, cortas los árboles, el planeta ya no respira, porque estás arrancando los árboles. ¿Y se quejan cuando el clima se sale de control? Cuando algo viene en tu contra, miras al cielo y blasfemas. ¿Dónde está tu amor por el planeta? Esta idea de que cada uno de ustedes está aislado es una gran mentira. Todos están conectados, porque todos son parte de una gran red. Es tan invisible como la red de sus computadoras, pero existe. Así que todo lo que haces reverbera a través del todo. Si haces buenas obras, repercute y puede contaminar a otros más adelante. Si haces malas obras de la misma manera, aquellos que resuenan con lo que has hecho mal repetirán tu acto. Pocos repiten los buenos actos, porque cada uno tiene su propio ego. No lo hice para no dar continuidad, porque necesito tener mi ego inflado y siempre decir, lo hice. ¿Dónde está tu amor por el planeta? Muchos están recurriendo al planeta, replantando árboles, renaciendo los manantiales. Estos están haciendo su parte por el planeta. ¿Y dónde está tu amor por el planeta? ¿Qué has estado haciendo por el planeta? ¿Tomas baños largos porque es agradable?
y olvidas que muchos de tus hermanos en el planeta no tienen el agua que estás desperdiciando, ni siquiera saben lo que es tomar un baño adecuado. Pero no te importa eso, tiras el agua como si no fuera nada, pero estás quemando tus manantiales. ¿Cuál será el futuro del planeta sin agua potable? Muchos lugares se están secando. ¿Qué vas a hacer? ¿Sentarte y llorar? Te digo que no servirá de nada. La acción tiene que hacerse ahora, hoy, ayer, y ya es tarde. Eres uno, correcto, pero haz tu parte. Dale algo de tu tiempo y tu amor al planeta y te garantizo que esto puede reverberar y puedes ayudar a Gaia. Todavía tendréis un largo camino por recorrer para recuperar este planeta. No pienses que todos vamos a estar aquí. Limpia toda la suciedad que has creado para que el planeta esté limpio. Eso no va a suceder. Vas a necesitar limpiar tu propio desorden. Te ensuciaste, así que limpias. Tendrás ayuda, pero no creas que va a ser fácil. Entonces, ¿dónde está tu amor por el planeta? Y finalmente, ¿cómo es tu amor por un hermano, por el otro ser humano? Te ríes de los que no se mueven correctamente, de los que tienen problemas mentales, de los que mendigan en la calle. Le das la espalda a los que te piden ayuda, no te molestas con nada, porque no es tu problema. ¿Es esto amor por un hermano? ¿Es este el amor que estás construyendo por la quinta dimensión? El camino hacia el amor incondicional pasa a pequeños cambios. El amor incondicional es un conjunto de muchas acciones, donde cada una de ellas las haces, las sumas y vas creando un quantum de energía de amor en tu corazón, día tras día. Hasta que llegue el día en que tu corazón esté tan lleno, tan vibrante de amor, que amarás incondicionalmente. Así uno crea el amor incondicional, está tratando de revertir estas horribles acciones que cometes cada minuto. Es mirar a otro hermano, que no está con amor, sino con respeto, porque hay otro ser humano. Si él está en esa situación, tú no eres quien lo va a juzgar. Ayúdalo a su manera, ayúdalo con una sonrisa, con un saludo, con una fruta, un pequeño bocadillo. Aquellos que lo necesitan, acepten. Por supuesto que hay excepciones. Ahora bien, si emanas que todos los que necesitas, si te acercas te atacarán de alguna manera, lo recuperarás, eso es lo que te va a hacer, porque tú lo emanaste. Ahora, si llegas con amor en cualquier hermano, obtendrás gratitud de vuelta, o tal vez incluso no, pero quien ama no espera nada a cambio. Puedes hacerlo y él no te dará ni siquiera un agradecimiento, pero hiciste tu parte, de alguna manera ayudaste a ese hermano. Su ingratitud no es tu problema, es suyo. Luego comienza a mirar a tus hermanos de una manera más amorosa. No los discrimines por elección sexual, es su problema. ¿Está exigiendo que tengas relaciones sexuales con él? No, él está en su esquina y tú estás en la tuya, así que respétense mutuamente, sin importar lo que le haga a su cuerpo y su vida. Son suyos, no tuyos. Entiendan eso. Si la actitud de otro hermano te molesta, no es tu problema, lo estás juzgando, él es así. O es un bandido, un criminal. De acuerdo, él recuperará en algún momento todas las reacciones a las acciones que ha hecho. No es por eso que lo juzgarás, es un alma digna de piedad, mientras hablas, porque es un alma que aún no ha encontrado el camino del amor y la luz, se pierde. Y casi el 100% del tiempo, está siendo influenciado por seres no ligeros. Entonces no la juzgues. Cuando decimos ama a tus hermanos, piensas que necesitas tomar a ese hermano, abrazar, besar, vivir juntos para hacer el amor por él. No, amar en este caso es simplemente respetar lo que él es. Esto es amar a un hermano, es respetarlo tal como es, no juzgar, no discriminar, no señalar con el dedo, no hablar mal. Esto es amar a un hermano. No lo tomes literalmente. Aprendan a cuidar sus propias vidas, su propio caminar.
Deja de preocuparte por la vida de otras personas. Qué cosa tan inútil acompañar la vida de otro. Te aseguro que la tuya debe ser una desorganización total, porque estás viviendo la vida del otro, no la tuya. Así que cada uno de ustedes simplemente vive su propia vida, no influye en la vida de nadie y no sigue la vida de nadie. Quienes son madres y padres tienen una responsabilidad: educar, dar amor, afecto, mostrar el camino correcto para sus hijos. Es mostrar, no forzar, no imponer, es mostrar el camino. Y algún día tomarán sus propias decisiones. Aprende a respetar el espacio del otro, eso es amor. Es mirar al otro en cualquier situación, sin desprecio, sin ira, sin rencor, eso no tiene ningún sentimiento involucrado, ya es genial. Si no emanaste nada contra ese hermano, es mejor que emanar algo malo. Cuando mires a un hermano en la calle y sientas algo malo, involucra a este hermano en la luz, esto es amor. Eso es todo, eso es todo. Imagina a ese hermano en una burbuja de luz, no tienes que decir nada, solo ponlo en una burbuja de luz, y su intención hará el resto. Así es como comienzas a hacer crecer el amor dentro de ti, para que un día llegues al amor incondicional. Él no viene en un pequeño paquete caído del cielo, no compras en el mercado de la esquina, no lo golpeas de Dios Padre /diagonal Madre. El amor incondicional se construye, a cada paso, con cada acción. Así que sepan cómo construir el amor incondicional, es la suma de todos los amores que están cultivando a cada momento. Y nunca olvides que cada prueba, cada discriminación, cada sentimiento de disgusto por un hermano, disminuye enormemente lo que ya habías reunido. Vas a tener que empezar todo de nuevo. No pienses que está en blanco, que lo que haces no está contabilizado, siempre lo está. Entonces aprende a emanar poco a poco, amor por tus hermanos. Como habéis notado, la palabra amor tiene muchas maneras de ser vivida y sentida. Saber encontrar las formas más fáciles y sencillas de hacer vivir el amor. El respeto es una forma de ellos, y yo diría, en el mundo de hoy, el más difícil de vivir. Así que piensa bien, ¿qué amores estás cultivando hoy? ¿Qué has cultivado el amor en tu corazón? ¿Cómo está creciendo tu olla de amor? ¿Está vacío? ¿Está en el medio? No, no me digan que está casi lleno, porque ninguno de ustedes tiene esta olla por encima del medio. Y hay pocos que tienen la olla en el medio. La gran mayoría están con el 10%, porque viven el amor por un lado, pero lo queman con sus actitudes. Todavía tienes un largo camino por delante, así que repiensa todo lo que has hecho contra el planeta, contra los animales y contra tus hermanos. Y cambia tus actitudes para que mañana puedas tener al menos la mitad de esta olla llena, o realmente será muy difícil de un momento a otro. Emana tu amor incondicional. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.